tal? Comienza El Mundo en 7 días, el programa de Canal Caribe dedicado a repasar los temas que marcaron la agenda mediática internacional durante la semana. Nueva ofensiva económica de Estados Unidos contra Irán está condenada al fracaso. Afirmó el viernes que es el momento adecuado para poner fin a la guerra con Estados Unidos, al considerar que Teherán se encuentra en una posición de fuerza. Así lo aseguraron los máximos dirigentes de la nación islámica. Al menos 17 palestinos murieron como resultado de la agresión del ente sionista. Mientras tanto, crecen las denuncias sobre una supuesta autorización estadounidense para continuar los asesinatos. Inició campaña electoral en Brasil de cara a los comicios presidenciales del 4 de octubre. De nuevo muy polarizados y bajo la sombra del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario Lula da Silva vuelve a la contienda comicial en lo que sería su cuarta disputa por el más alto cargo. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, describió el memorando de entendimiento de Islamabad como un resultado honorable y valioso para su país tras las negociaciones con Estados Unidos. En un discurso pronunciado durante una reunión de la Asociación Islámica de la Sociedad Médica, el mandatario también rechazó las insinuaciones de que Teherán se rindió o hizo concesiones significativas. Enfatizó que el acuerdo no significa que Irán deba cumplirlo si la Casa Blanca o sus aliados lanzan otro ataque. El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó el viernes que es el momento adecuado para poner fin a la guerra con Estados Unidos, al considerar que Teherán se encuentra en una posición de fuerza. El mandatario defendió además el acuerdo alcanzado en junio con Washington para poner fin al conflicto y rechazó las críticas de sectores conservadores iraníes que lo acusan de haber hecho concesiones a Estados Unidos. Las declaraciones llegan después de que Washington anunciara el jueves nuevas sanciones contra Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró entonces que las medidas incrementarán la presión sobre la República Islámica. China reaccionó este viernes a esa estrategia y afirmó que las sanciones y las presiones no permitirán resolver la crisis e instó a todas las partes a avanzar por la vía política y diplomática. China se opone a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de base en el derecho internacional y que no han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, insta a todas las partes implicadas a adoptar medidas responsables y a resolver esta cuestión por vías políticas y diplomáticas. Pekín es un socio clave de Teherán. Antes de la guerra compraba más del 80% de las exportaciones de petróleo iraní, según la firma de análisis Kepler. Mientras continúan estancados los esfuerzos diplomáticos, la presión económica se perfila cada vez más como el principal frente de confrontación entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos pretende asfixiar económicamente a Irán y de esa manera dar un giro en su guerra iniciada el 28 de febrero pasado. Esta semana la Casa Blanca exigió a sus aliados que se sumen a la nueva campaña del presidente Donald Trump para aislar la economía de la nación persa y provocar el colapso del gobierno de Teherán. La iniciativa marca un giro en la estrategia de la administración de Donald Trump, que apuesta ahora por la presión financiera en lugar de una escalada militar, cuando la guerra iniciada el 28 de febrero se acerca a los 6 meses. Entre la impopularidad de la guerra en la escena política estadounidense y unas reservas de municiones mermadas, el impredecible magnate republicano parece haber optado recientemente por una postura más cautelosa. Washington advirtió además que los países que mantengan vínculos económicos con Teherán podrían enfrentar represalias. Irán respondió acusando a Estados Unidos de practicar terrorismo económico y de cometer crímenes contra la humanidad, al considerar que las sanciones afectan directamente a la población civil. Teherán sostiene que la estrategia estadounidense está condenada al fracaso y rechaza renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio, uno de los principales puntos de disputa. Mientras tanto, las tensiones militares han disminuido, aunque persiste el bloqueo naval estadounidense y las restricciones iraníes en torno al estratégico estrecho de Hormuz. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que la nueva ofensiva económica de Estados Unidos contra su país está condenada al fracaso, al igual que otras medidas coercitivas adoptadas por Washington. En un mensaje emitido este viernes en su cuenta de la red digital X, el canciller repasó una serie de tácticas de presión fallidas empleadas por la Casa Blanca contra Teherán a lo largo de la historia.
Las declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el miércoles lo que calificó como la mayor operación económica emprendida contra cualquier nación que brinde apoyo a Teherán. A través de la red social Truth Social, el mandatario norteamericano advirtió que la medida supondrá una guerra económica y un aislamiento de una magnitud sin precedentes para Irán y la describió como un día D en el ámbito económico. Mientras tanto, esta semana trascendió que el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica aseguró que el país refuerza su capacidad defensiva ante las amenazas del gobierno estadounidense. El comandante destacó que las nuevas formas de agresión híbrida y militar exigen una mayor producción de equipamiento de defensa con rapidez, prudencia y determinación. El general Bahidi calificó esta estrategia como el único medio eficaz para hacer frente a las amenazas actuales y futuras. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Nación Persa visitó una instalación subterránea de fabricación de misiles y destacó el aumento de la producción de armas y drones suicidas. En contraste, la guerra de Donald Trump contra Irán comienza a revelar un alto costo estratégico para Washington, el desgaste de sus interceptores y reservas reducidas. ¿Y si ganar una guerra dejar a Estados Unidos más vulnerable para la siguiente? La ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán comienza a mostrar un alto costo estratégico para Washington. Teherán no se ha rendido, mantiene una importante capacidad de ataque y Estados Unidos ha consumido una parte considerable de sus reservas de misiles defensivos. El presidente Trump proclama una victoria sobre Irán que los hechos no sostienen, afirmó al Universal el especialista en seguridad nacional Jaime Ortiz, quien advirtió que el desgaste de los arsenales estadounidenses podría limitar su capacidad de respuesta ante una nueva crisis militar. Durante los primeros 4 días de la ofensiva, Estados Unidos y sus aliados utilizaron aproximadamente 1.738 municiones antiaéreas para interceptar 565 misiles balísticos y 57 misiles de crucero lanzados por Irán. Para el 8 de abril ya se habían empleado al menos 1.060 interceptores Patriot y 190 del sistema Terminal High Altitude Area Defense, conocido como THAAD. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que el inventario estadounidense de interceptores Patriot cayó por debajo de las 1.000 unidades, mientras que quedarían alrededor de 250 interceptores THAAD. Otras estimaciones, basadas en información reciente del Pentágono, apuntaron a que el consumo de THAAD podría representar hasta 80% de las existencias previas al conflicto, aunque las cifras exactas permanecen clasificadas. El propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, reconoció ante el Comité de Servicios Armados del Senado que recuperar por completo las reservas de defensa estadounidenses requerirá meses y años de inversión y producción. Pero el desgaste de Washington contrasta con la capacidad que aún conservaría Irán. Una evaluación confidencial de la CIA entregada a la Casa Blanca en mayo calculó que Teherán mantenía cerca del 70% de sus misiles balísticos y 75% de sus lanzadores móviles previos al conflicto. Esto genera una preocupación mayor para el Pentágono. ¿Qué ocurriría si Estados Unidos tuviera que enfrentar al mismo tiempo a otro adversario? Ortiz advirtió que Washington tendría que distribuir unas reservas de misiles ya reducidas, trasladar sistemas defensivos entre distintas regiones y decidir qué bases y aliados recibirían mayor protección. Eso significaría aceptar que algunas instalaciones podrían quedar con defensas limitadas. El mayor riesgo estratégico podría estar en el Pacífico. Investigadores del Centro para una Nueva Seguridad estadounidense han señalado que China cuenta con una fuerza de misiles mucho más numerosa, sofisticada y dispersa que la iraní, con capacidad para amenazar instalaciones estadounidenses en Guam y Japón, además de radares, puertos, depósitos de combustible, aeronaves y centros de mando. Así, el costo de la guerra contra Irán no se limita a las armas que Estados Unidos ya utilizó. Cada recurso gastado reduce el margen de maniobra de Washington para responder ante una nueva amenaza. Y si Estados Unidos tuviera que abrir un segundo frente, su capacidad para sostener una guerra prolongada sería bastante menor. La ofensiva contra Irán dejó al descubierto una vulnerabilidad, una guerra que no consiguió la rendición de Teherán y que al mismo tiempo consumió recursos que Washington podía necesitar para enfrentar una amenaza aún mayor. Durante una entrevista concedida a Hispan TV, el analista internacional Ramón Pedregal señaló que Irán no orienta su industria militar hacia la guerra, sino hacia la defensa nacional y subrayó el papel de sus aliados en el desarrollo de capacidades. Veamos. Estados Unidos, desde Eisenhower, viene poniendo sobre su mesa de objetivos el petróleo de Medio Oriente. Y como el mundo ha visto, en la última guerra ha buscado el robo del petróleo. Tenemos el ejemplo hoy mismo del interés por el estrecho de Hormuz.
el desarrollo armamentístico, junto con las aportaciones de los aliados, han convertido a las fuerzas iraníes en el muro defensivo de Irán y bastión respetado por toda la región. La prueba la tenemos en que las fuerzas invasoras, se han retirado por tierra y mar y han ido a agruparse en el territorio ocupado por el ente colonial, que ejerce como su principal base militar. Ante semejante poder de Irán, los imperialistas manifiestan diferencias hasta el punto de que Vance ha llegado a declarar que tienen que aceptar que el unilateralismo se ha acabado. Aún así, otros apuestan por el empleo de armas atómicas. El peligro que esto representa es que todos los demás tendrían como objetivo la posesión de esas armas atómicas que ahora solo tiene el ente colonial, en contra del Tratado Internacional de Armas Nucleares. Irán tiene armamento creado por sí mismo y con la ayuda y la solidaridad de sus aliados, y ha sido capaz de mostrarse como una fuerza regional invencible. Y eso es una garantía también para la paz. Mientras Washington habla de tregua, Gaza vuelve a ser escenario de ataques. Al menos 17 palestinos murieron en las últimas horas y crecen las denuncias sobre una supuesta autorización estadounidense para continuar los ataques. Veamos. Tras la salida de Jared Kushner de la región, después de sus reuniones con Benjamín Netanyahu, Gaza vuelve a vivir una nueva escalada. En menos de 24 horas, al menos 17 palestinos han muerto en 2 ataques genocidas israelíes, mientras días atrás se hablaba de la posibilidad de avanzar en la segunda fase del acuerdo de Gaza. Lo que está ocurriendo ahora no podemos llamarlo negociaciones. Lo que está ocurriendo es una especie de trampa negociadora destinada a ganar tiempo y a darle a Netanyahu y a su equipo más margen para imponer su agenda y obtener importantes beneficios de cara a las próximas elecciones israelíes. Lo que está ocurriendo no es simplemente una escalada, sino que forma parte de la manera de pensar de la derecha israelí a la hora de tratar con los palestinos. Además, nuevas informaciones procedentes de medios ocupantes añaden una nueva dimensión. El mismo ejército sionista ha afirmado que la política de asesinatos en Gaza vuelve a recibir la luz verde estadounidense. Esta declaración se produce después de que el enviado estadounidense Nikolai Miladinov hubiese pedido directamente a Benjamín Netanyahu que detuviera los ataques contra Gaza para crear las condiciones necesarias para avanzar en el acuerdo. Las declaraciones de los responsables estadounidenses dan a la ocupación un impulso para intensificar la agresión contra nuestro pueblo palestino. Si Estados Unidos realmente quisiera ejercer una presión efectiva sobre Netanyahu, podría hacerlo. Pero lo que ha ocurrido sobre el terreno demuestra de manera contundente que Estados Unidos es socio del ente ocupante y que nunca ha sido un mediador. Es un verdadero socio en el genocidio desde el principio hasta este momento. Esto demuestra la condición de Estados Unidos. Públicamente, la administración de Trump habla de paz, pero al mismo tiempo dan la luz verde al ente genocida para continuar con los asesinatos. Datos de la ONU dan cuenta de que en Gaza hay más de 174.000 personas heridas, incluso con lesiones permanentes. Para ellos y para los más de 2 millones de habitantes de la franja, solo hay disponibles 2.000 camas de hospitalización. La situación sanitaria es tan precaria que 50.000 embarazadas no tienen acceso a servicios básicos. La ONU también revela en su último informe que 7 de cada 10 menores de 2 años en el enclave no tienen una alimentación mínima garantizada. El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gürlek, anunció que su país solicitó a la Interpol la emisión de una notificación roja contra Netanyahu en el contexto de un proceso judicial en curso por la detención de activistas de la Global Summit Flotilla que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, devastada tras más de 2 años de guerra genocida israelí. Turquía emitió una orden de arresto internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otro ciudadano israelí, Afek Moskovich.
El ministro de Justicia turco indicó que la orden fue emitida en el marco de una investigación sobre la detención en aguas internacionales de activistas que viajaban en la denominada flotilla para Gaza. Según el ministerio, Netanyahu y Moscovich son acusados de crímenes contra la humanidad, genocidio, privación agravada de la libertad, ataques y lesiones voluntarias, tortura, destrucción de bienes, saqueo agravado y apropiación indebida de vehículos de transporte. Tras el anuncio, la oficina de Netanyahu calificó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan de dictador antisemita y prometió que Israel seguirá actuando con firmeza contra los intentos de Turquía de desestabilizar la región. Los cerca de 430 tripulantes de los aproximadamente 50 barcos abordados en mayo por el ejército israelí en el Mediterráneo fueron llevados por la fuerza a Israel y posteriormente detenidos en la prisión de Tziot antes de ser expulsados del país. Los activistas de la flotilla Global Sumud habían partido de Turquía con el objetivo de llamar la atención sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, devastada por más de 2 años de guerra, y buscaban también romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel. La tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos se profundiza. Washington impuso nuevos aranceles del 50% a los productos canadienses tras días de negociaciones en la capital estadounidense, pero Ottawa las dio por terminadas y aseguró que los cambios de última hora en los términos propuestos fueron injustos y antieconómicos. Canadá y Estados Unidos vuelven a estar enfrentados por cuestiones comerciales. Este sábado entraron en vigor aranceles del 50% sobre bienes canadienses por un valor aproximado de $20.000 millones estadounidenses. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dio por terminadas las negociaciones, retiró a sus negociadores y prometió represalias. Los cambios de última hora en los términos propuestos por Estados Unidos fueron injustos, antieconómicos y pusieron en duda la fiabilidad de cualquier acuerdo. Canadá igualará esos aranceles dólar por dólar para proteger a nuestros trabajadores y empresas. Altos funcionarios de ambos países estuvieron en Washington durante la semana, trabajando a contrarreloj para alcanzar un acuerdo antes de que expirara la prórroga de 3 días concedida por el presidente estadounidense Donald Trump para la imposición de aranceles. El representante comercial de Estados Unidos culpó a Ottawa del fracaso. A pesar de la oferta de Estados Unidos a Canadá de recibir el mejor trato entre todos los principales exportadores a nuestro mercado, las nuevas exigencias y el incumplimiento de otros compromisos por parte de Canadá han trastocado el trato recibido. Se alcanzó un equilibrio total en los últimos días. El representante también acusó a Canadá de mantener represalias prolongadas al prohibir ciertos productos y alimentos estadounidenses, refiriéndose a algunas prohibiciones de vinos y licores de ese país. Entre los productos afectados por los nuevos aranceles se incluyen palos de hockey, queso y cemento, que representan el 5,5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos. Se trata de un impacto relativamente pequeño en comparación con el 70% de las exportaciones canadienses que cruzan la frontera, pero representa otro duro golpe para la estrecha alianza entre ambos países, la cual se ha ido deteriorando durante el segundo mandato de Trump. Carney ha afirmado repetidamente que las relaciones con su vecino han cambiado para siempre y ha buscado reducir su dependencia comercial de Estados Unidos. Y todo esto sucede mientras las negociaciones entre la Casa Blanca, Ottawa y México para renovar el Tratado del TEMEC están estancadas. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó el viernes que su país y Estados Unidos retomarán el diálogo sobre tarifas comerciales tras una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump. Brasil y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre las tensiones comerciales que enfrentan a ambos países tras una conversación telefónica de 1 hora y 20 minutos entre los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Donald Trump. La llamada se produjo después de que Washington impusiera en julio nuevas rondas de aranceles a productos brasileños, alegando preocupaciones sobre cuestiones como la deforestación, la propiedad intelectual y la lucha contra la corrupción. Los aranceles que ustedes, Estados Unidos, impusieron a Brasil no solo son injustificados, sino que además fueron impuestos sobre la base de una mentira. Durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, Lula aseguró que rechazó esos argumentos durante la conversación con Trump y que ambos gobiernos acordaron abrir una nueva ronda de contactos para tratar el diferendo comercial.
Usted dijo que había deforestación en Brasil, pero Brasil tiene hoy el nivel más bajo de deforestación de su historia y dice que existe trabajo esclavo, pero estamos combatiéndolo. Por lo tanto, eso no es verdad. Él lo reconoció y hoy mismo ya pidió al secretario de Comercio que llamara a nuestro ministro Marcio y ya han concertado una reunión. La conversación también abordó la cooperación en materia de seguridad. Lula reiteró su desacuerdo con la decisión de Washington de clasificar como organizaciones terroristas a dos de las principales bandas criminales brasileñas y defendió una acción conjunta sin injerencias externas. Le dije, oye Trump, si quieres combatir el crimen organizado, combatámoslo. Las autoridades federales quieren combatir el crimen organizado, queremos detener a los delincuentes, entrégame a ese criminal. Queremos trabajar juntos, lo que no queremos es una injerencia en Brasil. La llamada se produjo además en plena campaña para las presidenciales de octubre. Una encuesta de Datafolha, publicada este viernes, otorga a Lula un 47% de intención de voto frente al 43% de su rival, el senador Flávio Bolsonaro, en una eventual segunda vuelta. Por otro lado, la deuda nacional en Estados Unidos superó el miércoles 19 de agosto un hito que para analistas refleja una evidente crisis fiscal a medida que los costos de defensa y los programas sociales como la Seguridad Social y el Medicare representan una enorme cuantía del gasto federal. Solo el pago de los intereses de la enorme deuda nacional de Estados Unidos cuesta a sus contribuyentes más de $1 billón al año, lo que lo convierte en el segundo mayor gasto del gobierno e implica que hay menos dinero para ámbitos como la educación, la seguridad y la defensa nacional. Para abordar la situación es probable que el Congreso tenga que recortar el gasto, subir los impuestos o ambas cosas. Sin embargo, ni los republicanos ni los demócratas parecen dispuestos a tomar medidas políticamente impopulares a corto plazo. Por su parte, los estadounidenses de a pie se ven obligados a soportar tipos de interés más altos en hipotecas, préstamos y pagos, así como un aumento de los costes de los bienes y servicios en toda la economía estadounidense. Mientras tanto, el índice de aprobación del presidente Donald Trump descendió 2 puntos respecto a principios de este mes, cayendo al nivel más bajo de su segundo mandato. El nuevo sondeo muestra que el 33% de los adultos estadounidenses cree que Trump está haciendo un buen trabajo en el cargo, mientras que el 64% desaprueba su gestión. La popularidad de Trump, que asumió el cargo con una aprobación pública del 47%, se ha visto afectada este año tras ordenar ataques contra Irán junto con Israel. El conflicto paralizó una quinta parte del comercio mundial de petróleo, lo que provocó una subida del precio de la gasolina que está afectando a los hogares estadounidenses. El editor de política de Reuters, Scott Malone, entrega detalles. Partiendo de una base bastante baja, hemos visto una caída bastante constante en los últimos meses, con el aumento de los precios de la gasolina destacándose especialmente como motivo de preocupación y con votantes que dicen que empiezan a considerar a los demócratas como posibles mejores administradores de la economía. La encuesta reveló que, por primera vez en aproximadamente una década, los votantes prefieren a los demócratas frente a los republicanos como mejores gestores de la economía. El último sondeo muestra que el 38% de los votantes cree que los demócratas gestionarán mejor la economía, frente al 35% que prefiere el enfoque republicano. Históricamente, los republicanos han tenido ventaja entre los votantes en temas económicos, y esto es una advertencia para el partido de Trump de cara a las elecciones de noviembre, que definirán el control del Congreso. Cambiamos de tema. El pasado domingo 16 de agosto inició oficialmente en Brasil la campaña electoral de cara a los comicios generales de octubre. La primera vuelta de las presidenciales tendrá lugar el 4 de ese mes. Si ninguno de los aspirantes obtiene la mayoría absoluta, es decir, el 50% más un voto, pasarán al balotaje programado para el día 25 del propio mes. El actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva y el ultraderechista Flávio Bolsonaro son los postulantes que capturan las miradas y cuya rivalidad marca la agenda política en el país.
Eu não quero nem com os Estados Unidos. No quiero que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Francia, ni Inglaterra, nadie venga a explotar nuestros minerales críticos. Nosotros somos quienes vamos a explotarlos en beneficio del pueblo brasileño. Unas 9.000 personas acudieron al acto de Flavio Bolsonaro en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, según la estimación del monitor de debate político de la Universidad de Sao Paulo, una cifra menor respecto a los multitudinarios actos que solía protagonizar su padre. Flavio promete mano dura contra el crimen y ha elogiado el modelo del presidente Nayib Bukele en El Salvador. La violencia es la principal preocupación de los votantes, según la encuestadora Quaest, que mostró el viernes que en una probable segunda vuelta, Lula obtendría el 43% de los votos frente al 40% de Bolsonaro. En el propio discurso, Lula dijo sentirse orgulloso de llegar a este momento tras 47 años de carrera política. Afirmó además que mientras siga vivo, no permitirá que la derecha vuelva a arruinar el país. ¿Qué futuro estas personas piensan para el pueblo brasileño? ¿Qué futuro esperan estas personas para el pueblo brasileño si se ríen de un anciano que está muriendo asfixiado por la falta de aire? ¿Qué futuro quieren para el pueblo brasileño si no invierten en la educación? ¿Qué futuro quieren para el pueblo brasileño si no invierten en la salud? ¿Qué futuro quieren para el pueblo brasileño si no invierten en nada? ¿Qué futuro quieren si no invierten en empleo? Mientras ellos crearon en su mandato 2 millones de empleos, nosotros creamos 10 millones de empleos formales en estos últimos 3 años y medio. Y ya no queda tiempo para más. Nosotros ponemos punto final a la emisión de hoy. Volveremos a encontrarnos justo dentro de 7 días para conversar sobre los temas más importantes que marcaron la agenda mediática internacional durante la semana.